días, hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Buenos días. Qué bueno que estén bien. ¿Sí tomaron cafecito? ¿Taquitos comieron? Qué bueno por ustedes, ¿no? Qué bueno por ustedes. Unas gorditas. Uy, hermano. No hablemos más de eso porque luego van a andar con afán de salir a comer ahorita y no. ¿Cómo han estado entonces? ¿Esta semana cómo les ha ido? ¿Bien? Pues me alegra que nos vaya bien a todos porque de eso se trata, ¿sí? En los caminos del Señor, pues obviamente hay días buenos y días no tan buenos, pero de los días no tan buenos aprendemos más, aprendemos el doble. Y la ventaja que nosotros tenemos es que, sea cual sea la caída, pues tenemos quien nos levante. Entonces eso es lo más maravilloso. Por eso cuando nos reunimos a este lugar, y se los he dicho muchas veces, nosotros no venimos acá a buscar a Dios. Nosotros no venimos acá a buscar a Dios, porque Dios habita en cada uno de nosotros. Nosotros venimos a este lugar para que juntos, como familia, como hermanos, como cuerpo de Cristo, pues lo adoremos y le exaltemos a Él, porque Él se goza en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces para eso nos reunimos. Y cada uno pues tiene a Dios en cada uno de nosotros habita Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces un saludo muy especial para todos. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor. Gracias infinitas por el perdón de nuestros pecados y por la vida eterna. Gracias, Señor, porque no solo te bastó darnos ese regalo tan maravilloso, sino que además, Señor, nos has bendecido con una cantidad, Señor, de regalos que podemos disfrutar día tras día, Señor. Y por todos ellos, Señor, te damos gracias hoy. Te damos gracias también por la libertad que tenemos de estar en este lugar, Señor, porque podemos hacerlo, Señor, sin temor de una persecución, de una represión por ahora, Señor. Tenemos esa libertad. Y como tenemos esa libertad, entonces nosotros, Señor, con un corazón sincero estamos clamando delante de ti por todos aquellos hermanos y hermanas que en diferentes lugares del mundo no pueden hoy reunirse con esa libertad que nosotros tenemos. Muchos de ellos aún están siendo perseguidos, están siendo llevados a las cárceles, están siendo asesinados por predicar el mensaje de salvación, y por ellos es que hoy nosotros oramos, Señor, para que les des esa fortaleza, Señor, para que a pesar de esas adversidades, Señor, de esa persecución que puedan vivir en esos países, su fe se mantenga firme y que cada día crezca más y más. Suple para sus necesidades, guarda a sus familias, Señor, bendíceles cada día y cumple a través de ellos ese plan eterno y perfecto que tú has trazado, Señor. Nosotros, mientras tanto, seguiremos intercediendo, Señor, como es nuestra tarea como iglesia, orando los unos por los otros, llevando las cargas los unos de los otros. Eso es lo que hacemos, Señor, y por eso estamos en este lugar, para adorarte, para exaltarte, para agradecerte todas las bendiciones, Señor. Queremos también, Señor, poner en tus manos a aquellos hermanos que han estado de cumpleaños esta semana pasada, Señor, al hermano Luis Carrizales, a la hermana América Velázquez y hoy al hermano Humberto Guerra, y los que no tengo aquí en mi lista, pero que tú los conoces, Señor. Te pedimos una bendición especial para todos y cada uno de ellos, Señor, que seas tú obrando en sus vidas, como siempre oramos, Señor, que ellos cada día se enamoren más de ti y que puedan entender el propósito por el cual tú les has creado y por el cual tú les has puesto en esta tierra, Señor. Te pedimos una bendición especial para ellos y para sus familias, Señor. Y te damos gracias, Señor, a través de los cánticos. Te damos gracias a través de los cánticos porque es la manera en cómo nosotros podemos expresar el gozo que hay en cada uno de nosotros, Señor. Y aún, como dice tu palabra, diga el débil fuerte soy. Y hoy nosotros, aunque podamos estar pasando por debilidades, nos hacemos fuertes por esa promesa y cantamos gloria a tu nombre. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno que podemos una vez más encontrarnos en este lugar y le damos gracias al Señor porque pues Él es bueno, ¿no? Como decía el hermano Jorge, me alegro de ver también estas jovencitas participando en la alabanza, porque la idea es que puedan traer un poco de energía al resto de hermanos que ya
necesitan que les inyecten un poquito de energía, al hermano Chavarría, a David. Entonces es una buena mezcla para hacer el equilibrio, ¿no? Las jovencitas llegan con energía, con ganas, y entonces ellos al verlas pues como que ya se animan un poquito también, ¿no? Pues no nos podemos dejar ganar, ¿no? Claro, ¿no? Hay que inyectar un poquitico toda esa energía de los jóvenes, ¿no? Entonces le damos gracias al Señor porque es una muestra de que la iglesia está moviéndose, que la iglesia es una iglesia activa, y eso es lo más maravilloso, ¿no? Que nosotros podemos como iglesia mostrar lo que Dios está haciendo en nosotros, y también un motivo para estar orando, porque de verdad que yo me alegro mucho de que estos jovencitos, en este caso pues estas dos princesas, hayan decidido en su corazón servir al Señor. Nadie les dijo, ellas quisieron solitas participar y nos pidieron que si las dejábamos participar, y por supuesto que eso nos alegra a todos el corazón. Entonces le damos gracias a Dios por eso. Quiero rápidamente pues una vez más darle la bienvenida al hermano Omar Salguero. Él está un tiempo con su familia en Chicago, sus hijos viven allá, entonces estuvo un tiempo con ellos. Tampoco hemos tenido tiempo nosotros de hablar, hasta ahorita lo vi, de si va a seguir o no, qué planes trae, pero por lo menos hoy estamos muy contentos de que nos visite. Él sabe que está su casa también, y el tiempo que estuvo ahí en Chicago con sus hijos, que ha sido de muchísima bendición también para ellos. Entonces le damos gracias al Señor porque hoy nos puede acompañar, y saludando también a todos los hermanos que nos están viendo ahí en la transmisión, al hermano Javier Hernández, que ya está fiel con nosotros desde México, nos está viendo, al igual que el hermano Rolando desde México, ahí están fieles ellos, la hermana Alicia, la hermana Nidia, la hermana Carmen Reyes. Bueno, hay bastantes que nos están viendo ahí a través de la transmisión, y le damos gracias a Dios. También, hermanos, quiero contarles que, bueno, yo estoy muy asombrado y contento. Yo creo que les bajémosle un poquito porque me siento como hablando así. A mí me gusta más tener más libertad con mi voz, más bien yo así eso. Me siento muy contento y asombrado porque, bueno, muchos de ustedes escuchan las cápsulas bíblicas que todos los días estamos compartiendo a través de nuestro canal de YouTube, y también las comparto a través de las redes del WhatsApp que tenemos de la iglesia. Pues yo cuando empecé con esa idea de hacer esos podcasts, de hacer la lectura de la Biblia todo un año, pues dije, bueno, si nosotros logramos que nuestra congregación pueda animarse a hacer una lectura de la Biblia durante todo este año, y que juntos podamos adquirir esa disciplina, pues esa era como la motivación de mi corazón. Y empezamos cápsula número 1, día 1, Génesis capítulo 1, y así hemos estado hablando. Cada cápsula tiene una porción de un salmo, 1 o 2 capítulos del Antiguo Testamento, 1 o 2 capítulos del Nuevo Testamento, y cerramos con una oración. Entonces al finalizar el año, el 31 de diciembre, pues todos nosotros hemos cumplido ese reto fielmente de haber hecho una lectura. Yo hago la lectura por ustedes me acompañan escuchándola, o algunos de ustedes también la van siguiendo en sus Biblias, de toda la Biblia. Entonces ya podemos decir que por lo menos una vez en nuestra vida hemos hecho la lectura de toda la Biblia en un año. Si usted no ha escuchado estas cápsulas, tiene tiempo para que se ponga al día. Van 154 cápsulas apenas, entonces se puede poner al día y escucharlas. Pero les decía que me asombro y me gozo porque pues dije, bueno, si nosotros logramos que somos 140, 150 miembros registrados, ¿no?, de nuestra iglesia. Si por lo menos el 50%, unos 60 o 70 están escuchando las cápsulas, pues es un gran privilegio. Pues hermanos, ayer yo no miro las estadísticas, pero ayer estaba subiendo unas cápsulas, cuando veo que una cápsula iba como casi sobre 900 vistas, ¿no?, en el canal de YouTube. Es decir, que 900 personas la han puesto. No quiere decir que la han escuchado los 15 minutos, a lo mejor la pusieron y apenas escucharon mi voz se aburrieron y la apagaron, pero por lo menos ahí registran que van 900 aproximadamente de una de ellas, y las otras van por 500, por 600, o sea, eso triplica la cantidad de personas que nos reunimos acá. Y sé que personas de diferentes países las están escuchando porque dejan comentarios ahí también, a veces dejan comentarios. Entonces pues es una bendición, y ahí se cumple lo que la misma Biblia dice, que la palabra de Dios no llega vacía, cumple su propósito. Entonces yo les animo a los que ya las están escuchando, que las sigan compartiendo, porque usted no se alcanza a imaginar dónde pueda llegar eso, y en qué momento pueda llegar eso a una persona. Yo conozco casos, yo los conozco, de personas que nadie les ha predicado el Evangelio,
pero a través de una emisora pusieron una canción, o se encontraron un folleto, o estando en la cárcel les llegó una Biblia de las que llevan los gedeones a las cárceles, y ahí el Señor toca su corazón. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lo más sencillo, ser un instrumento de Dios para multiplicar y para llevar esta palabra, esta preciosa palabra de Dios. Eso no requiere que usted tenga un título en teología, una maestría en divinidades, un doctorado en quién sabe. No. Nosotros solamente a través de estas herramientas, que para muchos es muy negativo, porque puede ser muy negativo, pero si nosotros le damos la vuelta y la ponemos al servicio de Dios, entonces esto puede ser muy positivo. Los que sabemos manejar un poquito de esto, los muchachos saben más, pero algo aprendemos, compartir a través de nuestras redes sociales a todo el mundo. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, que la palabra de Dios, como dice la misma Biblia, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Amén. Entonces gracias a todos los que están compartiendo las cápsulas día tras día. Hermanos, una pregunta. ¿Quiénes tienen, de los que están aquí, quiénes tienen bebecitos recién nacidos en su casa o de meses? De meses, levanten la mano. Hijos o nietos, levanten la mano. Sí. Tenemos por aquí bebecitos. Bueno, ustedes saben que los bebecitos pues tienen sus mecanismos, ¿cierto?, de llamar la atención. Generalmente cuando los bebecitos están llorando, generalmente son dos cosas, o quizás tres, pero la principal, lloran porque tienen hambre. Entonces en ese caso, pues uno como papá tiene que aprender a advertir esa situación. Entonces lloran porque tienen hambre. Y entonces los papás lo que hacemos es pues darles la leche materna, o en su defecto el tetero o el biberón, como le digan o como lo conozcan, ¿cierto? Entonces hay que alimentarlos, porque si no se alimentan, pues el niño se va a enfermar, se va a desnutrir, ¿cierto? Entonces hay que alimentarlos. Eso es vital, y eso es algo que inclusive viene como en el ADN de cada ser humano. Es una cuestión de sentido común. Es decir, nace este niño y hay que alimentarlo. Desde el minuto 1, cuando el bebé nace, la mamá lo primero que hace es ponerlo en su pecho, si puede hacerlo, que sería lo mejor, ojalá todas tuvieran ese privilegio, darle alimento. Si no, pues hay que darle leche de fórmula, que está tan escasa ahorita, pero hay que alimentarlo, porque si no se alimenta, entonces se desnutra. Y creo que también hay un polo, digamos, hay otro extremo. O sea, hay otro tiempo en el que también es necesario alimentarnos, así obligatoriamente, y que otros traigan el alimento. Por supuesto, ninguno de los que está en este lugar, hago la advertencia, por supuesto, ninguno de los que está en esta mañana en este lugar está en esta situación, y les faltarán muchos años para llegar, pero hay un momento en el que también nos tienen que alimentar. También hay un momento en el que son dos momentos de la vida en el que el alimento es supremamente necesario, y dependemos de alguien que nos dé alimento. Dependemos de alguien que nos dé alimento. Los que hemos sido bebés, todos por supuesto, y los que no sabemos, lleguemos a ese momento, alguien más nos va a tener que alimentar, porque pues en cualquiera de las dos edades, si no se alimentan, pues se van a desnutrir y van a venir consecuencias a raíz de eso. Pero ¿qué tal si yo les muestro este grupo de personas y les digo pues que también hay que darles biberón, o hay que darles papilla para que se alimenten? ¿Qué pensaríamos? No es como normal, ¿cierto? O sea, o quiénes de los que, levanten la mano, ¿quiénes de los que están acá les gusta que alguien venga y les dé papillita, mazacote ahí en la boquilla? Levanten la mano para ir sabiendo, ¿no?, que tenemos. ¿David se anima? No. Ninguno. Los muchachos, los adolescentes, ya los habíamos enviado, pero se quedaron aquí animados. A ver, los chicos adolescentes los está esperando la maestra, vamos, los que faltan. Es que estaban animados acá. Entonces, es extraño, digamos, dentro de lo normal, dentro de la concepción normal. Sería como extraño que nosotros los que estamos acá nos pongamos, yo quiero que me dé comida, aquí, a mí, el avioncito, y entonces nosotros aquí con el avioncito.
haciéndole el avioncito aquí al hermano Jorge. Ay, hermano, ahora la boca. Y el avioncito. No, como que o sea, eso como que no cabe en nuestra mente. Pero el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en su primera carta, el capítulo 3, él está hablando de algo similar a esto. O sea, algo que no es normal. Pero los hermanos de la iglesia de Corinto lo habían vuelto normal. Y entonces yo he titulado la enseñanza de hoy, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. Estaba mirando si estaba saliendo más o menos bien el sonido a los de la transmisión. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 23. Vamos a buscarla ahí en nuestra Biblia. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 23. Vamos a hacer un recorderis rápido. El apóstol Pablo le está enviando una carta a los Corintios. Esta primera carta a los Corintios es una carta que el apóstol envía motivado por dos razones básicas. La primera, porque él había recibido noticias por los de Cloé que los hermanos de la iglesia de Corinto estaban teniendo muchos problemas internos, que ellos estaban teniendo divisiones, pleitos, había mucho pecado entre ellos. Entonces el apóstol Pablo, al recibir esas noticias, pues tiene la necesidad de escribirle a una iglesia a la que él le invirtió 18 meses aproximadamente, enseñándoles el mensaje de Cristo. Y también esta carta la escribe porque los hermanos de Corinto le habían hecho preguntas al apóstol, y él se ve en la necesidad de responderles estas preguntas. Entonces, él escribe esta carta a la iglesia de Corinto. Solo para repasar, recuerden que la iglesia de Corinto estaba ubicada en esta ciudad que, aunque era una ciudad griega, realmente tenía el dominio de Roma. Era una ciudad portuaria, es decir, a Corinto llegaban prácticamente todos los mercaderes y todo el comercio del mundo conocido, porque ellos estaban en un lugar estratégico, ubicado, y ellos ahí llegaban todo el comercio, descargaban todos los productos, los atravesaban por un canalito para salir al otro lado del océano. Entonces Corinto era una ciudad privilegiada por su ubicación geográfica, pero eso también traía unas consecuencias. Era una ciudad en la que vivían muchas personas de diferentes culturas, de diferentes religiones. Habían personas muy ricas, pero también habían personas muy pobres, habían muchos esclavos. Entonces había una diversidad en todo sentido. Esa era la ciudad donde el apóstol Pablo estableció esta iglesia. Por supuesto, la iglesia no era ajena a esa diversidad. Entonces, dentro de la iglesia habían todo ese tipo de personas. Otra cosa importante, esta iglesia estaba ubicada a unos 70 kilómetros aproximadamente de Atenas, que era, digamos, como la capital, el centro de la filosofía, del pensamiento filosófico, de donde surgieron todos esos filósofos de los cuales leímos en la escuela, en la universidad, o a algunos les gusta seguir leyendo, como Platón, como todos estos filósofos conocidos. Entonces la iglesia estaba en ese lugar rodeada por todo ese sistema. Y el apóstol Pablo entonces se ve en la necesidad de escribirles a ellos, y comienza este capítulo 3 de Corinto diciéndoles, 1 Corintios capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros
sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Ahí en el capítulo 1, en el capítulo 3, perdón, en el versículo 1, el apóstol comienza advirtiéndoles a ellos la condición de ellos, para que sepan y entiendan cómo les está hablando. Entonces él lo primero que les dice es: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, ojo con este término, carnales, no es el que la mayoría de ustedes conocen. Hey, hermano, somos hermanos, carnales, no. Allá no tenían nada que ver con ese tipo de carnales. Sí, o sea, carnales somos nosotros, que somos hermanos, y es como la expresión muy popular, básicamente en México como país se usa mucho esa expresión, y es bien recibida y es bien entendida, porque es una expresión de afecto. Hey, carnal, y nos expresamos así. Pero acá no tenía nada que ver con eso. Acá no tenía nada que ver con eso. Acá el apóstol estaba hablándoles claro a ellos y se estaba dirigiendo a los creyentes de Corinto, y con toda intención de exhortarles, o si usted lo quiere mirar, de regañarlos por su conducta. Ahora, él les está tratando con misericordia y con amor, porque él les está diciendo hermanos. Él comienza diciendo, de manera que yo, hermanos, o sea, el apóstol sabía lo que venía. Es como cuando usted va a corregir a su hijo, que usted le dice: mi hijito, venga para acá, mi amor lindo, carajo, venga que no le va a pasar nada. Uno trata como de atraerlo con mucho amor y después tome, tan. Bueno, Pablo estaba haciendo lo mismo, hermanos. Entonces ellos dicen: ay, hermanos, ay, el apóstol nos mandó carta, hermanos. Porque otro dice: ustedes sinvergüenzas, que sí, que tal. Lo que pasa es que eso se los iba a decir después. Pero el para no espantarlos, porque si él empieza diciendo, es como si usted recibe una carta. Usted recibe una carta y lo primero que lee, usted que es usted ya no lee la carta. No dice, no, si así empezó, no quiero saber cómo va a terminar. Entonces Pablo muy inteligentemente les dice: hermanos, hermanitos, quiero hablarles. Y empieza Pablo a exhortarles fuertemente. Ahora él a continuación les deja como caer en cuenta, les deja ver a ellos desde el primer momento, la raíz de los conflictos en la iglesia de Corinto. Porque lo primero que él les está diciendo es que ellos son carnales. O sea, no hermanos, carnales. O sea, ustedes están actuando en la carne. Eso quiere decir que no están actuando en el espíritu, que sería la contraposición. Entonces les dice, ese es el problema, ustedes están actuando como ustedes son carnales. Entonces,
como les decía, no se estaba refiriendo a él en que ellos eran inconversos, porque es otra expresión que usamos nosotros los cristianos. Ay, no, pastor, ore por mi hermano, es que él es carnal, él no. O sea, nada que ver con Cristo ni nada, no se refiere a eso, ni que sean inconversos o que no sean creyentes, sino que actúan contrario a como lo haría un cristiano maduro de manera espiritual. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Es decir, el problema de los creyentes de Corinto era su inmadurez que les hacía vivir carnalmente. Esa era la esencia del problema de los corintios. Y Pablo desde el versículo 1 del capítulo 3 se los está diciendo. Y luego dice el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Él les estaba recordando a ellos la condición cuando Él les visitó por primera vez y les enseñó a ellos el mensaje de Jesucristo en ese viaje misionero que Pablo hizo. Él, durante esos 18 meses que pasó en Corinto, los alimentó como a niños. Les dio esa leche espiritual, porque en ese entonces ellos eran niños espirituales, estaban así, y Él los estaba alimentando con lechita espiritual. Pero por su comportamiento y lo que Él estaba escuchando ahora en esas quejas de los de Cloé que le trajeron, Él ve que ellos siguen siendo niños, no habían madurado espiritualmente. Y por eso entonces aquí el apóstol ya empieza a tomar esa actitud de papá bravo, porque ¿cómo así? Es que yo les enseñé por 18 meses, ¿cuánto tiempo hace de eso? Y ustedes todavía siguen actuando como niños espirituales. Tienen que madurar. Y es lo que nosotros los papás les decimos a los hijos cuando van creciendo. Mijito, usted ya tiene que madurar. Usted ya no es un bebé, ya es hora de que se levante temprano, que tienda su cama, que le ayude a su mamá en las cosas de la casa, que salga y busque trabajo, mijito, que aporte para la casa. Es que usted ya tiene 56 años, mijo, colabore. Porque así hay hijos todavía así metidos en las casas. Y Pablo les estaba diciendo eso a ellos. No, ustedes ya están grandecitos, actúen como maduros espirituales. Versículo 3 y 4 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y mire lo que dice, celos, contiendas y disensiones, les dice Pablo, ¿no son carnales? ¿No andan como los hombres? Porque diciéndole uno, ay, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Él les está demostrando en esta carta con pruebas irrefutables que ellos eran inmaduros y se seguían comportando como los incrédulos de manera carnal. Y sigue el apóstol Pablo, versículo 5 en adelante. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y empieza a hacer una descripción de lo que eran realmente Pablo y Apolos para los corintios. Y que no había ningún motivo del por qué ellos estaban peleando o haciendo esas divisiones. Y es interesante cómo el apóstol Pablo se refiere a él y se refiere también a Apolos. Él les dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Miren que él no dice, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Él no está hablando del quién, él está hablando del qué son, no quiénes son. Porque la intención del apóstol es hablar de su función en el reino y no de la persona. Él no estaba hablando de él y de Apolos como personas, sino como la función que ellos tenían en el reino. Por eso él está diciendo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Entonces, ¿quién es realmente importante en el reino? El Señor. Cuando nos referimos a él, sí decimos ¿quién? Pero usted y yo, hermanos, ¿qué somos en el reino? No quién somos. Y ya Pablo está empezando a meterse ahí en una exhortación fuerte. El título que Pablo se pone ahí mismo, el título del que él está mencionando es diáconos, que es servidor. Entonces él lo que está diciendo es, yo solo soy un servidor, yo no soy el importante. Y acá mismo el apóstol les sacude su mente y les sacude su corazón al recordarles que ellos
son solo instrumentos de Dios en ese plan perfecto, es decir, Apolos y Pablo, y cuando habla de Cefas se está refiriendo a Pedro. Entonces el apóstol está diciendo, nosotros solamente somos instrumentos en el plan de Dios. El verdadero y el único protagonista es Dios mismo, quien hace crecer esa semilla que ha sido sembrada. Dios es quien mueve los corazones, quien mueve las mentes para que crean a su palabra y a sus mensajeros. Por eso, hermanos, usted y yo no debemos bajar la guardia, decir, no, es que a mí no me van a escuchar, es que yo no tengo la suficiente preparación, yo no tengo las capacidades. No, hermano, usted siembre la semilla. Eso no necesita títulos, hermano. Siembre la semilla, siémbrela, porque es que el que da crecimiento no es usted, es Dios. Es Dios en su tiempo y a su manera. Mire, en Hechos capítulo 16, versículo 14, se lee lo siguiente. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Mire lo que dice después, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo va y se encuentra con unas mujeres allí al lado de un riachuelo, y entonces él llega a compartirles. Pablo no manipuló nada de lo que estaba diciendo, porque no fue lo que Pablo dijo lo que abrió el corazón de Lidia. Dios abrió el corazón de Lidia para que ella pudiera estar atenta a lo que Pablo decía. Por eso esos predicadores que se paran allá a manipular con una cantidad de palabras que nadie ni conoce, que ni están escritas en el diccionario, y creen que suenan bonito porque son palabras novedosas, a manipular a la gente, a llevarlos a un momento emocional donde los quebrantan y entonces aprovechan, y ahí es donde les meten la mano al bolsillo y los vuelven nada. No, así no se hacen las cosas, porque es que el que hace la obra es Dios. Nosotros solo somos instrumentos de Dios, mensajeros de Dios. El que hace la obra de Dios. En esa cultura griega era normal hacerse partidarios de un filósofo o de otro filósofo, y cada uno defendía sus posturas. Recuerden que ellos estaban muy influenciados por los filósofos griegos. Entonces llegaba un filósofo, Platón, y exponía sus argumentos, entonces tenía sus seguidores, pero luego llegaba otro con algo más novedoso y estos se venían para acá y se peleaban entre ellos por los seguidores, y yo soy más, y yo soy más, y yo vengo de no sé dónde. O sea, entonces eso mismo estaba permeando la iglesia, y eso estaba pasando. Las personas que estaban siendo parte de la membresía de esa iglesia, como estaban acostumbrados a que así eran las cosas, entonces por eso, no, que yo soy de Apolo, no, que yo soy de Pablo, que no, que yo soy... Ese era el peligro, y todo eso, ¿por qué? Por inmadurez. Y Pablo les está diciendo esto con enojo, con molestia, pero con mucho amor, porque la intención de Pablo era corregir. No era solamente regañarlos y dejarlos ahí, era corregir. Entonces esas discusiones realmente no llevaban a ningún fin y estaban dañando la iglesia. Y Pablo llega primero a Corinto, esa es la historia. Pablo llega primero a Corinto, siembra la semilla, él estuvo allí 1 año y medio cuidando esa semilla, y cuando él se va, entonces llega Apolos, que venía de un encuentro con Priscila y Aquila, los que estuvieron haciendo carpas con Pablo también. Y Apolos se encuentra con ellos, también es enseñado del Evangelio, y tiene una charla con Priscila y Aquila en Éfeso, y después que ellos como que le aclaran algo sobre el bautismo. No les voy a repetir la historia porque no tenemos tiempo, pero usted lo puede leer. Ellos le aclaran algo sobre el bautismo, entonces ya Apolos se va hacia Corinto y continúa la tarea que el apóstol Pablo había dejado, de seguir edificando la iglesia. Eso lo vemos en Hechos, capítulo 18, versículo 24 al 28, por si alguien está tomando notas. Es decir, tanto Pablo como Apolos solo estaban cumpliendo su parte de la misión. Pero por más que ellos hubieran sembrado, hubieran cuidado de esa semilla, solamente Dios podía hacerla crecer y dar fruto. Entonces el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios, capítulo 3, del 1 al 23, él está exhortando a los hermanos de Corinto para que ellos no sigan ese modelo filosófico griego, ateniense, humano, porque en Cristo uno solo es quien merece ser seguido, y solo existe una enseñanza verdadera, el Evangelio.
contrario a lo que enseñaban los filósofos, que eran muchos y que eran muchos los que enseñaban y que eran muchos a los que seguir y que eran muchas doctrinas. No, en el Evangelio solamente hay una verdad, y esa verdad es Cristo y su palabra. Versículo 10 al versículo 17, el apóstol en esta porción está hablando de la construcción y dice: yo como perito, arquitecto, puse las bases y puse los fundamentos y ustedes deben ir sobreedificando en esos fundamentos. Y luego también está hablando del sembrador y de la agricultura. Él usa dos figuras que los corintios conocían, ¿sí? Todo lo que es la arquitectura, lo que es la construcción, ellos fueron pioneros en Grecia de todo eso. Y también la necesidad de la agricultura, que la conocían bastante. Entonces hay una transición en estos versículos, en la metáfora que el apóstol Pablo usa de un labrador y un edificador. ¿Para qué? Para él introducir la última parte de esta porción, del 10 al 17. Entonces dice: teniendo claro que las dos figuras, tanto el de constructor como el de agricultor, eran totalmente conocidas por todas las personas allí en Corinto, el apóstol aprovecha y utiliza esa información que él tiene. Entonces ahora él mismo reconoce que lo que él ha hecho es solo por la gracia de Dios. Es decir, algo que Dios le concedió sin merecerlo. ¿Y eso qué fue? Edificar la iglesia allí en Corinto. Por eso él dice: yo soy el arquitecto, el perito arquitecto, al que Dios le dio la oportunidad y el privilegio de establecer las bases, los fundamentos de esta iglesia. Él sabía que lo que él había hecho fue solamente poner los fundamentos. Y esos fundamentos realmente es Cristo. O sea, el fundamento es Cristo. Y Pablo lo único que hizo allí en Corinto fue llegar y poner ese cimiento, poner ese fundamento. Estableció las bases para que se construyera la iglesia de Corinto. Y los otros que iban llegando, como Apolos y otros, pues iban sobre edificando. Pero él les hace una advertencia muy importante. Los que han construido saben de lo que se está hablando acá. Él le dice a la iglesia que se cuiden de cómo están sobreedificando. Es decir, ya están las bases fuertes, sólidas, inamovibles. Ya está el fundamento. Pero ahora les queda a ustedes levantar ese edificio. Y tengan mucho cuidado de cómo lo levantan, ¿sí? Y que ese fundamento que se estableció, que es Cristo, no fuera movido, no fuera modificado. Porque si ese fundamento era tocado, si ese fundamento, esas bases que es Cristo, son movidas, son intervenidas, entonces peligra toda la estabilidad del edificio, que en este caso es la iglesia. Y tengo fotos de construcciones, ahí los que construyen para que se rasguen las vestiduras, ¿no? O sea, dice uno, ¿en qué estaban pensando, no? Aquí, o sea, está como extraño, de pequeño a grande, es invertido, no sé. Aquí pusieron unas bases, aquí se ven unas columnas, pero el de acá arriba se animó y dijo: no, quiero un poquito más, y el de acá quiere un poquito más. Lo mismo acá. O sea, no sé, ahí hay de todo tipo. No sé esto cómo se sostiene acá. O sea, con estas dos barritas, ¿no? Y miren esta otra, ¿no? Aquí le hicieron una ventana, aquí le hicieron un balcón extraño, luego, o sea, dice uno, qué locura. Y eso es lo que Pablo está diciendo: yo pongo las bases, pero pilas ustedes cómo construyen de ahí para arriba, porque luego empieza a ponerse en riesgo toda la construcción, hermano. Entonces recordemos, hermanos, el peligro al que se estaba exponiendo la iglesia de Corinto en esa zona de Corinto, porque es que había de todo, y todo el mundo llegaba y ponía sobreedificaba. Y Pablo dijo: ojo, pilas con eso. Yo puse unos fundamentos firmes, pero pilas como edifican. Pilas como edifican, porque ponen en riesgo el edificio. Y él se estaba refiriendo a la iglesia. Y era muy importante, por supuesto, cómo estaba sobreedificando cada creyente. Los materiales usados, como los empieza a hablar ahí el apóstol Pablo, los materiales usados nos demuestran la importancia que tenía la iglesia para muchos. Depende, escuchen, depende con qué
edifiques, porque eso le da el valor a tu construcción. Depende con qué edificas, porque eso le da el valor a tu construcción. Él habla ahí de materiales preciosos, de mucho valor. Y esos materiales preciosos de mucho valor representan esas acciones puras, ese valor de quienes sobreedifican con acciones valiosas para el embellecimiento del edificio, que en este caso es la iglesia. Y no tiene que ver con obras de salvación. Es como el edificio, es decir, la iglesia, es edificada. De eso está hablando Pablo. Él está diciendo, tengan mucho cuidado de ustedes cómo están sobreedificando o a quienes contratan, porque es que eso suele pasar. Aquí quizás en este país no se vea mucho, pero en nuestros países es muy normal, y no estamos condenando, pero es como una cultura de que, hermanito, vamos a levantar el edificio aquí de la iglesia, entonces no tenemos presupuesto, ¿quién nos ayuda? Y un hermano dice, hermano, pues yo, y cualquier cosa que decía, yo soy carnicero, pero para el Señor y para la honra y gloria del Señor yo les ayudo a levantar ese muro. Pues el carnicero va a levantar un muro, no sé con qué base. No, pero como es para el Señor, hermano, y como no hay platica, pues hágale, hermano, y levantan, y entonces vemos unas catástrofes arquitectónicas que no son para nada funcionales. Entonces Pablo le dice, tengan cuidado, hermanos, porque puede llegar gente con buenas intenciones, hablando muy bonito, pero están sobreedificando mal, y por eso es que ustedes están mal. Eso es lo que les advertía el apóstol Pablo. Este es un texto complejo, esta porción, y hay muchas interpretaciones porque toca asuntos de la salvación, pero podríamos decir que es la manera en cómo nosotros construimos la iglesia, las enseñanzas puras y de valor eterno que le dan a la iglesia su fuerza, es como nos debemos mantener, y al final pues serán probadas y permanecerán porque son resistentes aún al fuego. ¿Quiénes estudian aquí arquitectura o han estudiado arquitectura, ingeniería? Cuando ustedes están estudiando y tienen que hacer esas maquetas, allá llegan y se las ponen en unos aparatos y empieza eso a sacudirse porque las tienen que hacer sismoresistentes, entonces a ver si aguantan o no aguantan. Bueno, es igual, el apóstol le está diciendo, va a llegar un momento en que vamos a ser puestos a prueba y depende cómo ustedes hayan edificado, a ver si aguanta o no aguanta la construcción. Por eso las bases que se establecen en la iglesia, por eso es tan importante edificar con fundamentos bíblicos las iglesias. Por eso cientos de iglesias, por no decir que miles de iglesias en la pandemia se cerraron y se acabaron y no hubo nada. ¿Por qué? Porque se sobreedificaron con materiales que no eran materiales preciosos. Pero quien edifique con enseñanzas de menos calidad y de menos durabilidad, enseñanzas falsas, enseñanzas solo aparentes, sin fuerza, contaminadas, mezcladas, al final, dice el apóstol Pablo, el fuego las consumirá. Y da una salvedad, aunque el edificador no pierde su alma, es probable que sí pierda las recompensas. Y aquí entro un poquito en un tema sobre la salvación, de si se pierde o no se pierde. Yo creo que no, y tendremos discusión seguramente y diferencias con algunos. Sea lo que sea, aquí está diciendo que se va a consumir el edificio y se puede quemar, se puede destruir. Dice, aunque el constructor se salve, o sea, pasa de panzazo, como se dice, raspando, decimos en Colombia, es decir, pasa con un 6, pero pierde las recompensas. Y en esta porción, el apóstol Pablo advierte claramente el peligro sobre aquellos que quieran dañar la iglesia, y lo hace a través de una pregunta. Y él les hace la siguiente pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces el apóstol, cuando habla de templo, lo he dicho ya como unas 3 veces en esta porción, está hablando de la iglesia. Así que cualquiera que con sus enseñanzas falsas o con su espíritu divisor o destructor le haga daño al templo de Dios, que es la iglesia, pues debe atenerse a las consecuencias, porque dice la palabra que Dios mismo lo destruirá. Así que, hermanos, nosotros debemos evaluarnos si nuestras acciones o nuestras omisiones, porque es que a veces dañar no es solamente hacer algo malo, también dañamos no haciendo algo bueno. También hacemos daño no haciendo algo bueno.
Entonces, si nuestras acciones o nuestras omisiones pueden estar dañando el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, la iglesia. Y entonces debemos corregir nuestro rumbo, corregir nuestras actitudes, corregir nuestros pensamientos y mejor unirnos a ese gran plan eterno de Dios, de anunciar el Evangelio, cuidar el templo de Dios que es la iglesia y ser sal y luz en la tierra. Hay varios versículos donde nosotros podemos advertir esto. 2 Corintios 5:10, pues es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Aquí están hablando a los creyentes, es decir, aún siendo creyentes debemos dar cuentas a Dios. Y no para ser salvos, porque ya somos salvos. No para ser condenados o no condenados, no, ya nosotros somos salvos. Pero sí debemos dar cuentas a Dios por las recompensas, porque la Biblia habla de recompensas. Mateo 5:12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Se recompensa a los salvos, lo que está diciendo Apocalipsis. Y segunda de Juan, solamente tiene un capítulo, segunda de Juan, versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, escuchen, sino que recibáis galardón completo. Entonces hay evidencias bíblicas de los galardones, aunque todo lo que rodea este tema es un misterio, pero hay evidencias de que vamos a recibir galardones en ese bema de Cristo o en ese gran juicio eterno. Y es claro también que se refiere a la iglesia, porque ahí el apóstol está usando los plurales y los singulares para hablar de la iglesia. Dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes, todos, juntos son el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son el templo. Entonces el templo, como les decía, del que habla el apóstol Pablo acá, no es el cuerpo del creyente. En otras porciones, cuando hablamos de el templo de Dios, estamos hablando de nosotros, pero el apóstol Pablo en esta porción está hablando del templo como la iglesia, compuesta por los creyentes. Y es nuestra responsabilidad aportar a esta iglesia, a este cuerpo, a este templo, santidad. Dejando de lado, escuchen, algo importante, dejando de lado toda la sabiduría humana que estaba destruyendo, en ese caso, a los corintios. Y los estaba llevando a abandonar la pureza del Evangelio y a edificar con la, y utilizo esta expresión entre comillas, a edificar con la porquería de la sabiduría humana. Versículo 18 al 23, lo voy a leer rápidamente en la traducción del lenguaje actual. No se engañen a ustedes mismos. Si alguno cree que es muy sabio y que sabe mucho de las cosas de este mundo, para ser sabio de verdad, deben comportarse como un ignorante. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería. Como dice la Biblia, Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas. Y también dice, bien sabe nuestro Dios las tonterías que a los sabios se les ocurren. Por lo tanto, nadie se llene de orgullo por lo que hacen los simples seres humanos. En realidad, todo es de ustedes. Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Entonces, al fin de cuentas, Pablo vuelve a ese punto inicial, donde él les está advirtiendo que dejen de lado las divisiones, que dejen de lado los partidismos por uno o por otro líder, porque el único Señor de la iglesia es Cristo. Es Cristo. Y también les está advirtiendo, y a nosotros hoy, que nosotros debemos edificar sobre Cristo, sobre Él, que nosotros debemos edificar con su propia palabra, con su propia sabiduría, y no con la sabiduría humana.
así como la iglesia de Corinto estaba siendo amenazada por la filosofía de los griegos, por esas falsas enseñanzas, los estaban desviando del gran propósito divino, estaban destruyendo la iglesia desde adentro, estaba siendo infiltrada por toda esa cultura filosófica griega. Pues asimismo la iglesia de hoy está siendo amenazada con falsas enseñanzas y con sabiduría humana. Y ahí es donde ya vamos concluyendo. Y la advertencia para nosotros hoy, hermanos, la iglesia del Señor hoy está siendo amenazada desde adentro con falsas enseñanzas y con sabiduría humana. Entonces, hermanos, debemos tener claro que nuestra única fuente de sabiduría está acá. Nuestra única fuente de sabiduría está acá. No hay otra. Yo tengo, hermanos, en mi biblioteca quizás unos 200 libros y he regalado más. Díganme, pregúntenme cuántos me he leído. No quiere decir que estén mal, pero honestamente mi tiempo es tan limitado que si yo me dedico a leer más libros que la Biblia, ¿de qué les voy a venir a predicar? Si mi responsabilidad es presentar la Biblia, traer el mensaje de salvación. Está bien, me puedo leer un libro, hay libros buenos que edifican, me ayudan, pero no debe ser mi prioridad. Porque también en muchos de ellos se está infiltrando mucha falsa enseñanza y mucha sabiduría humana. Nuestra única fuente completa de sabiduría es Dios. Y a través de su palabra nosotros le conocemos absolutamente. Escuchen, si el estudio de la Biblia no es parte de nuestras disciplinas cristianas, entonces la sabiduría de Dios no estará en nuestras vidas. Y las consecuencias son evidentemente negativas para nosotros. Miren estas estadísticas. Estas estadísticas son del año 2019. Lifeway, que es una organización cristiana, hizo encuestas y le preguntó a los cristianos. Entonces, de cada 100 cristianos en los Estados Unidos, de cada 100 cristianos, 33 leen la Biblia a diario. Entonces los otros 77 no la leen a diario. Ahora, ¿cómo están divididos los otros? 27 la leen varias veces por semana. 12 una vez por semana. 11 varias veces al mes. 5% una vez al mes. Pero miren este verde, qué cosa tan impresionante y tan asustadora. ¿Cómo es posible que 12 de cada 100 cristianos nunca lean la Biblia? Y esto es real. Y no vamos a hacer la encuesta acá. ¿Por qué? Porque Dios nos está permitiendo ver esto para que nosotros digamos, ay, ay, ay. Signos de alerta. Necesito escuchar lo que el apóstol Pablo está exhortando a los corintios, porque es que también viene para mí esa exhortación. Hermanos, nosotros no podemos reemplazar la sabiduría de Dios por nada, ni por nadie, por muy bonito que nos presenten toda esa información. No se puede reemplazar la sabiduría de Dios por nada ni por nadie. Nosotros hoy vemos, hermanos, muchos falsos maestros que pretenden tener la sabiduría suprema, que sus elevados egos los llevan a buscar comodidades, privilegios y adoración que no quieren compartir con nadie. Y aún a Dios mismo le han dado la espalda. Esa es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Y esos lugares están llenos de personas. Y ellos están aprovechándose de esa sabiduría humana para desviar del camino a miles y miles. Pero no es con nosotros, hermano, porque estamos aquí escuchando la palabra del Señor. Estos falsos maestros, estos falsos líderes, como lo que estaba pasando en Corinto, solo usan de Dios su nombre para mostrarse como esos siervos de Dios. Lo peor es que muchos hombres y mujeres les siguen, es lo más triste. Pero podemos entender que estas personas no tienen el conocimiento verdadero de Dios y ellos son los engañados. Por eso, hermanos, si nosotros conocemos la verdad, vamos a identificar la mentira fácilmente. Lo he dicho muchas veces. En muchos de nuestros países falsifican los dólares, pero bastantes, y los euros y todo.
Y entonces van los especialistas y les dicen, la policía, enséñanos a identificar este porque es falso, y este porque es falso, y este porque es falso. Y aquí los del FBI o la organización que sepa eso les dicen, no vamos a acabar nunca, todos los días hay un billete falso. Venga, yo les explico cómo se reconoce el verdadero billete. Y si ustedes conocen el verdadero billete milimétricamente, facilito van a identificar todos los falsos. Y es que así sucede en el Evangelio. Si nosotros conocemos este Evangelio, la única y suficiente fuente de sabiduría, y la conocemos a la perfección, vamos a identificar de una todas esas falsas enseñanzas y no nos vamos a dejar ser engañados. Que Dios nos ayude a dejar de lado, hermanos, también las divisiones y los partidismos. La iglesia no es un organismo político, de puertas para afuera usted como quiera, pero no afectemos la iglesia en esos partidismos, ni políticos, ni ideológicos, ni filosóficos, ni de nada. La iglesia no es eso. Nosotros no podemos ver a los hombres superiores a Dios mismo y a la palabra de Dios, que es una fuente pura y eterna. Conclusión. La iglesia de Corinto estaba pecando de orgullosa, pretendiendo saber más que Dios y creyendo que al buscar nuevas fuentes de sabiduría serían mejores. No, hermanos, no tenemos que buscar más fuentes que esta. Ahora, esto por supuesto estaba causando entonces todos esos problemas que Pablo les dijo, y vienen más en los otros capítulos. Toda esa falta de conocer la verdadera sabiduría estaba causando problemas internos en la iglesia, estaba causando pleitos, divisiones, pecados graves contra la obediencia y la santidad de Dios. Y todo esto es una muestra clara de la inmadurez de la iglesia. Ellos no habían progresado en su crecimiento espiritual. Y esto es lo que el apóstol Pablo les está reclamando y les está recordando para comenzar. Así como está diseñado el ser humano para que madure física, mental y emocionalmente, los hijos de Dios debemos, hermanos, madurar espiritualmente. Esta madurez entonces la alcanzamos en la medida en que nos unimos más a Cristo, que su palabra sea viva en nuestras vidas, que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones reflejen el conocimiento que hemos adquirido de Dios. Proverbios capítulo 1 verso 7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 9:10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Daniel 2:20: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y Job 12:13: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Hermanos, para mí es claro entonces lo que el apóstol Pablo le escribe a los corintios. Y les dice, para empezar, todos esos problemas que ustedes tienen es porque ustedes no han madurado espiritualmente. Y no han madurado espiritualmente porque ustedes le están prestando atención a todos esos fanfarrones que llegan allá a lavarles la cabeza, a enseñarles una cantidad de cosas y mentiras, porque ustedes han abandonado la verdadera enseñanza. Entonces, para comenzar, ¿qué tienen que hacer? Pues de atrás para adelante, dejar de escuchar todas estas falsas enseñanzas y empezar a madurar espiritualmente, volviendo a la fuente, que es la palabra de Dios. Usted haga su propia evaluación, yo hago mi propia evaluación. Nosotros debemos ser capaces de decir cómo estamos nosotros, si hemos madurado o no hemos madurado espiritualmente, porque físicamente ya estamos ya pasados de maduros, ya casi ya echándonos a perder. Físicamente, pues ya estamos allá que nos caemos del árbol y nos estamos hablando espiritualmente. ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Será que todavía ustedes necesitan que yo me pare aquí a la boquita?
Repita conmigo, Dios me ama. Dios, no. Ustedes ya no están para eso, hermanos. Por eso venimos y hablamos lo que es, carnecita pura de la palabra, porque ya tenemos que tener la suficiente madurez para entender la palabra de Dios y actuar. La madurez se demuestra en la actuación. Ese hijo que consigue trabajo, que se levanta, que lava su ropa, que plancha su ropa, que no depende de los papás, que ya sale solo a vivir y a ser independiente, eso muestra la madurez. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. No estar aquí semana tras semana esperando que el pastor esté como la mamá pajarito, o sea, allá comiendo, yo vengo aquí como la mastico y se las regurgito a ustedes. No, hermanos. Ya estamos todos para volar solitos y hacer la obra del Señor. Entonces Pablo comenzó así, suavecito con los corintios. Espere lo que viene en el capítulo 4, 5, 6, espere. No se me desanimen, vengan. Los espero la próxima semana por el mismo canal. A la misma hora y por el mismo canal. Gracias, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque es que, hermanos, tenemos que reconocer con humildad nuestras incapacidades, nuestras debilidades, nuestras falencias. Y si el Señor está a través de su palabra queriéndonos ayudar a corregir, pues vamos a escucharlo y vamos a obedecer. Y nos vamos a apoyar todos, porque de eso se trata, ese es el cuerpo. No es a juzgar, ay, es que el hermano no ora, el hermano no... No, hermanos, nos exhortamos con amor, sí, pero nos ayudamos a crecer espiritualmente. Esa es la iglesia, ese es el cuerpo. Eso es lo que Pablo le está diciendo, no se dividan, únanse, porque allá salió Satanás a decir, divide y vencerás. No, hermanos, con Getsemaní no será así. Uy, hasta me salió en verso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que me conceden estos minutos más, pero para que todos podamos salir de acá con una meta para esta siguiente semana, a partir de mañana. No es solo aprender una bonita historia de la Biblia, sino que nosotros podamos plantearnos el cómo podemos corregir nuestro día a día. Si nos está haciendo falta leer más la Biblia, si nos está haciendo falta orar más, si nos está haciendo falta congregarnos y animarnos unos a otros. Si quizás en mi corazón hay algunas actitudes de inmadurez espiritual que tengo que corregir y tengo que quitar. Gracias, Señor, porque a través de lo que estabas hablando a los corintios, por medio del apóstol Pablo, nos estás hablando a nosotros también. Y te pedimos perdón, Señor, porque todos, Señor, hemos fallado de alguna manera. Pero queremos hacerlo bien. Queremos demostrarte, Señor, que hemos madurado, que hemos crecido espiritualmente, que somos capaces de caminar solitos y ya no depender de esa leche espiritual, sino tener la suficiente capacidad para recibir alimento sólido, para que seamos fortalecidos cada día espiritualmente y podamos seguir avanzando. Gracias porque nos amas. Y una muestra de tu amor es que nos exhortas cada día a través de tu palabra. Yo te doy gracias por cada una de las personas que está acá. Yo sé que cada uno de mis hermanos tiene sus luchas, sus problemas, las enfermedades, problemas familiares, problemas económicos, Señor, pero tú lo sabes más y tú los conoces todos. Yo los pongo en tus manos y te pido, Señor, que a cada uno de ellos de manera especial los sorprendas en esta semana y que ellos puedan ver, Señor, una respuesta a esa decisión en su corazón de hacer las cosas bien. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos esta semana por acá.